bueno, ahora atentos porque estamos listos para dar inicio a nuestra entrevista, la primera entrevista de la mañana, nuestro segmento médico. Es importante el tema que vamos a desarrollar hoy. Hablamos de las alteraciones en la forma de la cabecita de nuestros bebés, un tema muy interesante que compartiremos con un excelente profesional. Ella es la doctora Ana María Álvarez, neuropediatra, y por supuesto te invitamos también a participar de manera activa de este segmento a través de nuestra línea WhatsApp 913-16-2653. Si tienes alguna duda, alguna consulta, ahí estaremos felices de recibirla y por supuesto la doctora nos dará todo el apoyo para poder dar respuesta a todas estas inquietudes. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, Fiorelita, y buenos días también a todos los amigos de ATV Magazine. Gracias por acompañarnos, doctora. Hoy con un tema muy interesante, hablamos de las alteraciones en la forma de la cabecita de nuestros bebés. Sí, es cierto, a veces preocupa mucho, a veces algunos papás pues se angustian demasiado cuando ven que la cabecita tiene alguna asimetría o alguna deformidad, como ellos lo dicen, ¿no? Y vamos a resolver esas dudas, vamos a ver qué situaciones ocasionan esto de manera más frecuente, ¿no? Perfecto, doctora. Es cierto, ¿no? O bien nos genera mucha preocupación, o bien también lo normalizamos, ¿no? ¿Hasta qué punto es normal? ¿Hasta qué punto estas alteraciones pueden afectar, además, en algo del desarrollo neurológico de nuestro bebé? Muy bien, tenemos que tener en cuenta que el cráneo es una estructura, el cráneo viene a ser esa coraza de hueso que protege la estructura cerebral, el cerebro en sí. Esta se forma entre el tercer y cuarto mes de gestación de la vida intrauterina, quiere decir mientras la mamá está gestando. Y a partir de allí pues pueden darse muchas situaciones, ¿no? Nosotros conocemos a estas deformidades del cráneo o estas asimetrías, ¿no? Como situaciones que pueden estar encajadas en algunas por posicionamiento, quiere decir que se va a modelar, porque dado que el cráneo de un recién nacido, de un feto, si está en la barriga de la mamá, pues no va a tener todavía la consistencia que tiene ya la del adulto, tiene mucha proporción de cartílago y esto hace que se pueda moldear o modelar fácilmente. Entonces, la mayoría de deformidades que nosotros vamos a ver o alteraciones en la forma va a ser producto de esa acomodación que puede darse intraútero y que puede darse también en forma posterior ya cuando el niño nace. A Dios gracias, esa es la mayoría. Pero también existen aquellas otras que se van a poder generar por el cierre prematuro de unas suturas. Cuando nosotros nos formamos, el cráneo no viene íntegro, no viene con todos los huesitos ya pegaditos, sino que hay espacios en la parte frontal tenemos 2 huesitos, en la zona parietal tenemos otros 2, en la temporal 2 y en la parte posterior 1. Todos estos huesos tienen puntos de fusión, puntos de unión que se llaman suturas y dejan espacios también, todos conocemos la fontanela anterior y la posterior. Estas son las más visibles, las que de alguna manera se controlan más. Si estas suturas que estamos hablando, la unión de los huesitos, se cierra antes, se suelda antes, se une, se fija antes, puede también cambiar la forma del cráneo, en este caso de la cabeza de los niños, y es allí donde nosotros, digamos, tomamos mayor participación. Por lo tanto, va a depender de la historia clínica, del examen físico que se le haga al paciente, para nosotros poder decidir si esto es producto de algo que se ha generado por alguna posición o es que estamos frente a esa sinostosis. Sinostosis significa la fusión de esas suturas, sinostosis temprana o sinostosis sindrómica o no sindrómica, que en términos médicos le decimos así, ¿no? Miren, qué interesante, ¿no? El conocer cómo es la formación incluso de nuestro bebé, en qué punto ya estos huesitos están más duros, más sólidos, ¿no? ¿Qué cuidados deberíamos de tener también, doctora? ¿Cómo nosotros diagnosticamos, por ejemplo, de que algo no está bien? Muy bien, lo que podríamos decir es, si algo no está bien, para nosotros los médicos va desde la medida de la cabeza. El perímetro cefálico es la medida que nosotros realizamos a la cabeza del niño, la cual tiene que tener un incremento gradual. Este incremento gradual se va dando de manera, digamos, en mayor medida, crece más entre más pequeño es el niño. Por lo tanto, conforme vamos creciendo, el aumento va a ser menor. Si la cabeza va creciendo bien y el niño va realizando las cosas que le toca realizar para la edad, eso quiere decir que su desarrollo psicomotriz va bien, generalmente le decimos a la mamá pues de que vamos a aplicar medidas no farmacológicas para poder remodelar ese cráneo, ¿no? Entre más pequeñitos es mejor.
menos de 6 meses, si cambiamos de posición, si ubicamos que esto es, por ejemplo, una deformidad porque lo coloco mucho tiempo echado o mucho tiempo de costadito, pues esto se puede modelar fácilmente, ¿no? Y si no, pues también hay una serie de minervas o cascos, que así se le llama, para poder lograr un remodelamiento que es más de tipo estético. Generalmente recurrimos a la fisioterapia y al cambio de posición cuando esto es benigno, quiere decir que el desarrollo no se ha alterado y la medida de la cabeza, que es el perímetro cefálico, va creciendo de manera gradual. Hay algunas almohaditas también incluso, ¿verdad, doctora? Claro que sí. Que te ayudan a darle esa formita al cráneo de nuestro pequeñito. Recuerden, amigos, ustedes si tienen dudas, consultas, aperturamos ya nuestra línea WhatsApp 913-162653. A través de esta pueden ustedes hacernos llegar sus dudas, sus consultas, sus inquietudes y estaremos felices de dar respuesta a ellas. ¿Cuáles son las situaciones, por ejemplo, doctora, que nos deben de alarmar? Nos debería de alarmar que la cabeza no crezca o que esa deformidad se haga más intensa cada vez. Quiere decir que había la simetría, pero conforme pasan los días, los meses, se va acentuando más. Que el niño no logre hacer lo que le toca, que el desarrollo se interrumpa. Básicamente es eso lo que nos preocuparía. Y frente a estas señales de alarma, por así decirlo, ¿cómo deberíamos de actuar, doctora? Muy bien. En un inicio dijiste que muchas veces los papás normalizan, y eso es cierto, hay que evitar normalizar todo, hay que evitar justificar todo. Hay cosas que tienen justificación, pero hay otras que definitivamente no. Si yo veo que se va repitiendo, por ejemplo, cuando las suturas se cierran antes de tiempo, los niños pueden experimentar dolor de cabeza, pueden experimentar incremento de la presión intracerebral que se traduce en náuseas y vómitos. Si tuvo ya náuseas, tuvo vómitos una vez, 2 veces, 3 veces, pues ya no. Si esto se repite, tenemos que acudir a ver una evaluación, ¿no? Pero si son cosas pasajeras, pues no. Todo lo que se vaya repitiendo, todo lo que vaya incrementándose en número de episodios conforme pasan los días, pues debe alarmarnos y eso debe generar una evaluación. Perfecto. Qué importantes son los controles también, ¿verdad? Desde los controles del niño sano, acudir ante cualquier situación que ocurra también. Claro que sí. En el control del niño sano, recuerden que los niños, pues, durante el primer año de vida, por ejemplo, que es en el que se hacen más frecuentes los controles, pues tenemos 4 en el recién nacido, ¿no? El niño nace, al alta le hacen un control, a los 7, 14, 21 días otro control y de ahí mensualmente hasta el año. O sea, todo ese tiempo se va viendo cómo va la forma de la cabeza, se va midiendo la cabecita, se va viendo el desarrollo, se va viendo cuánto gana de peso, cuánto gana de talla, si están las vacunas o no. O sea, se va haciendo todos esos controles de manera periódica que definitivamente nos permitirían a nosotros poder capturar esos niños que están teniendo algún tipo de dificultad o problema. Ahora, también hay algo que ha ido variando. Cuando, por ejemplo, nosotros, ¿no?, éramos bebés, el tema del posicionamiento ya de la cabecita, ¿no? Se tardaba más. Ahora los bebés cada vez tienen ya mayor firmeza. ¿Esto a qué se debe, doctora? Y es una situación que mucho tememos, ¿no? Cuando el bebé ya empieza a balancearse, a que pueda tener también de repente alguna alteración en la formación. Muy bien, a ver. Yo creo que esto está más referido a lo que es el sostén cefálico. El sostén cefálico es la estabilidad que tiene la cabeza del niño en relación al resto del cuerpo. Este sostén cefálico se obtiene generalmente entre los 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? Los niñitos poco a poco van haciendo estable la cabecita, ya no dubita con el tiempo, ya no cuelga, ya no cae, ¿no? Es un hito de desarrollo muy importante que debemos de valorarlo y como tú bien dices, con el tiempo las mamás se van dando cuenta mejor de cuándo se obtiene. Hay niños que precozmente lo pueden obtener a los 3, 4 meses, pero hay otros a los que les va a llegar a los 5, 6 meses. ¿Están dentro del rango normal? Sí. Es un hito de desarrollo motor, le decimos del área motor gruesa, que si el niño la logra en el tiempo, nos está diciendo que todo va bien. Pero si, por ejemplo, nos dicen, no lo hace porque es gordito, porque es flaquito, porque la cabeza es grande, porque la cabeza es chiquita, definitivamente no hay justificación. Cabezas grandes, cabezas chiquitas, gorditos, flaquitos, grandes, pequeños, igual tienen que lograr el control de la cabecita en ese tiempo. Y es el primer hito de desarrollo importante que valoramos, ¿no? Ahora, pues, todas las familias, como siempre digo, tienen menor cantidad de niños y nos fijamos en todo. Entonces ahora tenemos un poquito más de precisión en ello, pero es un hito de desarrollo motor muy importante. Perfecto, entonces estar atentos con este punto. ¿Qué consideraciones más deberíamos de tener en relación a la forma de la cabeza del bebé, doctora? Muy bien. Hay cráneos, o la forma de la cabeza, se puede repetir en generaciones. A veces hay
Hay cráneos que tienen más alargado el diámetro transversal, quiere decir que esta zona es un poquito más ancha y el diámetro anteroposterior es más corto, ¿no? Y a veces son cráneos de tendencia familiar, o sea que todos en la familia, pues, qué sé yo, a ver, por ejemplo, la familia paterna tiene siempre la cabeza de esa forma. La mayor tendencia sería pues a que el niño también la tenga de esa forma, ¿no? Sí llama la atención cuando hay cráneos especiales, entre comillas. El diámetro anteroposterior es más largo que este, o este es excesivamente largo, ¿no? Eso en niños que no tienen ninguna condición diferente. Por eso hablaba de sinostosis sindrómica y no sindrómica, ¿no? La sindrómica es aquella que se presentan en específicos síndromes, por ejemplo, síndrome de Apert, síndrome de Cruzón, o sea, ya son patologías específicas en las cuales vamos a tener una forma de cráneo que tiene otro tipo de manejo. Pero en el caso de los niños que no tienen ningún síndrome, pues pueden haber niñitos con el cráneo más alargadito de adelante hacia atrás o de izquierda a derecha, pero si este cráneo sigue creciendo, no hay mayor problema. El cráneo que tiene esas alteraciones por posicionamiento es o recibe la denominación de plagiocefalia. Plagios significa plano, se aplana a un ladito, se aplana el lado izquierdo, el lado derecho, se aplana el costadito, y eso es más por el posicionamiento. Lo dejamos mucho tiempo recostado, o la mamá le da siempre de lactar de un lado y duerme incluso con el niño dándole de lactar de ese lado, entonces se va a aplanar, por ejemplo, el lado derecho si es del lado en que le da, ¿no? Y cambiarlo de posición pues no es fácil, y ahí nos ayudan las almohaditas a las que te estabas refiriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la mamá dice, doctora, ya lo he cambiado al niño, ya he cambiado la orientación de la cama para poderle dar de lactar, pero igual él regresa a la otra posición, y es cierto, por eso es que nos ayudamos, y estas son medidas al final de tipo no farmacológico. Realizamos incluso fisioterapia, se indica fisioterapia porque hay niñitos que también pueden traer pues tortícolis de nacimiento, y eso va a generar definitivamente el aplanamiento de un lado más que del otro. Entonces, allí hay que trabajar mucha fisioterapia para poder poner el cuellito simétrico y obviamente que no se generen estas alteraciones en la forma por posicionamiento. Qué importante es este tema, ¿verdad, doctora? Que muchas veces pues no lo tomamos en cuenta, la misma posición, cómo les estamos dando de lactar, cómo duermen, si los tenemos mucho tiempo echados, cómo es que se puede ir alterando la forma de la cabecita del bebé. ¿Hasta qué edad el bebé están expuestos a estas alteraciones de forma, por ejemplo? Muy bien. Habíamos dicho de que cuando el niño nace, la mayor proporción del cráneo es cartílago. Conforme van pasando los meses, digamos que esto va cambiando y va haciéndose más óseo, se va haciendo más duro. Entre más meses pasen, entre más nos acerquemos al año de vida, pues la posibilidad de remodelar nosotros cambiando la posición pues va a ser menor. Hablaba de que existen unas minervas, el nombre real son minervas de titanio. Muchos papás preguntan por ello cuando la asimetría de los cráneos de sus niños es muy marcada. No las tenemos, que yo sepa, en el país no las he visto de titanio, sí las vi fuera, donde hicimos la formación. Aquí he visto unos casquitos de fibra de vidrio, me parece. La verdad no sé si es que ayudan tanto como las otras, porque tiene que ser un material sólido, pero que no pese. Y esas minervas, ¿qué es lo que tienen? Hacen compresión en la zona que está más protruyente del cráneo y tiene un espacio o libera la zona que está plana. Y esto ayuda a remodelar. Se dice que el uso de estos cascos, por ejemplo, debería hacerse entre el cuarto mes y máximo por 12 meses. Porque más tiempo no iría a ser útil, eso es lo que dicen los reportes, ¿no? Son costosas y son costosas, no son fáciles de aplicar porque imagínense un dispositivo ortopédico en la cabeza del niño, pues no, hasta que se acostumbre siempre le va a generar malestar, ¿no? A Dios gracias, como bien dije, las deformidades o las alteraciones que se producen por posicionamiento son frecuentes y son fáciles de modelar porque el cráneo va a seguir creciendo y definitivamente conforme vaya creciendo va a reintentar armonizarse nuevamente. Todos o la mayoría tenemos pues cabello, ¿no? Muy pocos son los calvos, así es que el cabello también ayuda muchas veces a disimular esas asimetrías que pudieran estarse dando y en el tiempo se armoniza un poco y van disminuyendo. Eso vemos nosotros conforme los niños van creciendo, 5, 6, 7 años ya, esa asimetría que había pues va perdiendo mucho la intensidad.
Así es, doctora. Tenemos una consulta a través de nuestra línea WhatsApp 913-162653. Dice, ¿es peligroso tener a mi hijo todo el tiempo echado en la cama? ¿Su cabecita se puede volver plana? ¿Le puede afectar en algo? Muy bien. Pues sí, deberíamos estar siempre cambiando de posición, ¿no? Es cierto que los niños, por ejemplo, los recién nacidos durante el primer mes duermen más tiempo. Doctora, ¿en ese tiempo podría remodelarse el cráneo? Pues sí, pero recordemos que nosotros para darle lactar siempre pues los debemos de traer, hay una técnica de lactancia para eso, ¿no? Debemos de traerlos hacia nosotros y en ese momento pues ya no va a estar en contacto con una superficie. El permanecer mucho tiempo en una posición en un niño pequeño, menor de 1 año, puede generar una alteración en esa, o puede cambiar la forma del cráneo, ¿no? Puede remodelarse de alguna manera. ¿Se puede aplanar? Sí se puede aplanar. ¿Cuál es el temor? Que los huesitos se fusionen más pronto, pero a Dios gracias, ese aplanamiento por acomodación, por posicionamiento, no necesariamente va a generar el cierre de las suturas. El cierre de las suturas tiene más bien otro tipo de comportamiento. Y cuando las suturas se cierran, pues la forma del cráneo tiene una descripción particular que nosotros la valoramos en el examen físico que le hacemos al niño y de acuerdo a eso determinamos la necesidad o no de hacer estudios adicionales como son las tomografías, por ejemplo, para verificar cómo está ese cierre de las suturas, si está haciendo que el cerebro pues tenga algún tipo de sufrimiento y tengamos que actuar inmediatamente. Perfecto, perfecto. Gracias por escribirnos. Vamos con la siguiente consulta. Dice, buenos días, mi nombre es Patricia del Carpio. Mi consulta es la siguiente. Tengo 48 años y tengo el cráneo con 2 hendiduras en la parte de arriba. Cuando me dan migrañas, el dolor es en mayoría en esas hendiduras. ¿Es esto normal? Muchas gracias. Bueno, estábamos haciendo el enfoque de las asimetrías en niños, pero a ver, ¿en qué podemos orientar a Patricia? ¿Qué sí podemos mencionar? Ningún cráneo es como un foco, no es perfecto. Siempre van a haber prominencias y van a haber depresiones que se generan, pues obviamente, por la fusión de estas suturas que se va dando en el tiempo. Puede haber relación entre algunas prominencias y la presencia de dolor. Es posible que sí, eso tendría que valorarlo en este caso pues ya un neurólogo de adultos y definir si es que hay o no alguna relación. Recordemos que la migraña es un tipo de dolor de cabeza vascular, ¿no? Que tenga mucha relación con la forma de la cabeza, pues no siempre. El dolor de cabeza sí puede tener relación con la forma de la cabeza si estas suturas se están cerrando pronto, pero nuestra paciente que nos hace la consulta pues ya es una persona adulta, ¿no? Así es, entonces gracias por escribirnos, gracias por estar atentos y ahora presten mucha más atención porque vamos con las recomendaciones finales, doctora. Muy bien, pues las recomendaciones finales tienen obviamente el objetivo de evitar que estas situaciones se presenten y nos generen problemas en los niños. Por lo tanto, acudir a sus controles pediátricos, siempre obedecer las indicaciones que se les dé. Si ya estamos encontrando un posicionamiento inadecuado y que está generando un moldeamiento de ese cráneo, pues seguir las indicaciones. A veces sabemos que es difícil, pero la constancia hace que esto se vaya dando de mejor manera en el tiempo. 3, si el desarrollo de nuestro niño no va bien, también acudir al especialista. Si la cabeza no está creciendo bien, también acudir al especialista, intentar no normalizar nada. El pediatra es el médico encargado de poder detectar en primera intención algún tipo de situación alterada en nuestros niños. Por lo tanto, si usted acude de manera regular a su pediatra, él sabrá en qué momento determinar una consulta con la especialidad, en este caso con neurología pediátrica. Excelente, doctora. Y precisamente para todas aquellas personas que requieran una consulta médica con usted, ¿dónde podemos ubicarla? Pues en el 95891-0122, creo que está apareciendo en el cintillo, o si no, en la urbanización La Señorial F2. Ahí nos vemos. Perfecto, ahí está apareciendo en tu pantalla la información, así es que ya lo saben, no nos descuidemos, llevemos a nuestros bebés a sus consultas y a tomar en cuenta todas las recomendaciones. Doctora, que tenga una linda mañana. Igualmente para todos, gracias. Gracias por acompañarnos, estuvo con nosotros la doctora Ana María Álvarez, neuropediatra, con un interesante tema. Nos vamos a la pausa y volvemos con más para ustedes, no se muevan.